En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión, aquí desde la carrera séptima con calle 19. Nos encontramos aquí a las espaldas nuestras con el taller de reparaciones Correa, computadores, televisión y sonido. Es un programa de tantos que hemos venido realizando por Moni TV en Diálogos La Cumbre. Y hoy queremos tener un interlocutor muy importante, que vamos precisamente a encontrarnos con él, a saludarlo y le damos la bienvenida a Diálogo La Cumbre Televisión. Don Francisco Correa Mojica. Sí, sí. Qué bueno estar con usted, don Francisco Correa, ¿no? Muy amable. Bueno, hay una infinidad de cosas de hablar con don Francisco Correa Mojica porque tiene una gran experiencia. Y inicialmente le preguntamos, don Francisco llegó de Soatá, Boyacá. ¿Cómo no? Sí, señor. Yo llegué a Moniquirá en el año 76 a trabajar aquí como en la policía, y aquí me amañé, me gustó y me retiré de la policía y seguí en este oficio. Bueno, siguió en el oficio, pero antes de eso yo sí quisiera saber que nos contara algo de Soatá, Boyacá, que entre otras cosas es un pueblo muy parecido a Moniquirá por su clima, por su ambiente, ¿no? Por su arquitectura. Bueno, usted como originario de Soatá, ¿qué nos cuenta de Soatá, Boyacá? Bueno, cuando yo era pequeño en Soatá se cultivaba mucho el tabaco, era una de las fuentes de ingresos del pueblo. Otra fuente que se manejaba en una época fue el dátil, que también fue muy famoso para la exportación para Estados Unidos y para Canadá, no sé, otros países que mandaban mucho dulce de eso. Esa es una planta, una palma parecida exactamente las que hay aquí en el parque frente a la alcaldía de Moniquirá. Sino que la diferencia es que aquí casi no grana, o cuando grana no engruesa, no fruta mucho. En cambio allá es la tierra propicia para ello, entonces grana muy bueno y engruesa, y la gente lo trabaja parecido al bocadillo con azúcar. Lo preparan con azúcar y es una plantica que tiene muchas cualidades de vitaminas, calcios, minerales y según he escuchado que es hasta muy potente en afrodisíaco. Ah, eso es bueno. Entonces, para la opinión moniquireña, que se llama la ciudad dulce de Colombia, por su bocadillo, por su panela, en Soatá es un pueblo donde de manera silvestre se encuentran estas palmas productoras del dátil. El dátil, efectivamente, como dice aquí don Francisco, es un dulce muy apetecido. Es el centro allí en una producción muy familiar que lo conoce pues todo el país, y que sería muy bueno que quienes vayan por la carretera que va de Tunja, Duitama, Serinza, Belén, Susacón, ¿no? Y se llega a Soatá, en esas laderas. Allí encontramos, decía que tabaco, pero también encontramos unos animales muy bellos que son los cabritos. Los cabritos, eso es el tesoro más grande del país. En la costa, ahí en la parte baja de Soatá baja el río Chicamocha, que va a unirse con el río Suárez, y
para Santander, en esas costas del río Chicamocha, en un sector que se llama Puente Pinzón, más abajo sigue el pueblo de Capitanejo, se da mucho el cabrito, que en esa región hay muchos piqueteaderos, que es una cosa tremenda lo que lo saben preparar, es la delicia más grande del país. Para la gente que va de turismo, va de paseo, va de vacaciones o de descanso, es el encanto de esa región el cabrito. Hay unas señoras que lo saben preparar muy estupendamente y eso es mejor dicho, el manjar de la región. Bueno, ¿Sobatá pertenece a qué provincia en Boyacá? Eso es del norte. La provincia del norte. Del norte. Allá se llama provincia del norte y Gutiérrez, Ajá. porque en la cabecera de la provincia está Sobatá como cabecera de provincia. Y hacia la parte del Nevado del Cocuy, Huicán, y hay 8 pueblos en ese sector, que es la parte de Gutiérrez. Entonces por eso se llama provincia del norte y Gutiérrez, pero la cabecera de la provincia es Sobatá. Sobatá, muy bien. No, y complementando, no, más abajo de Sobatá tenemos a Capitanejo. En todas esas montañas escarpadas, cuando se viaja, se encuentran una cantidad de cabritos, ¿no? Que son luego procesados. Ya en Capitanejo hay una buena industria de procesamiento de carne, procesamiento de leche, derivados de leche, quesos, que son de exportación. Muy importante, digamos, saber que nuestro departamento de Boyacá tiene una serie de características tan básicas y su relación con la provincia allí de Málaga, ¿no? Porque llega hasta Capitanejo, luego es Santander, la provincia de García Rovira. Bueno, estamos en Diálogos La Cumbre Televisión haciendo este nuevo programa con el señor Francisco Correa Mojica, quien desde hace prácticamente 43 años se radicó acá en Moniquirá. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Continuamos con Diálogos La Cumbre Televisión. Estamos en este conversatorio con don Francisco aquí en su taller y laboratorio de trabajo. Precisamente esto ya es producto de la experiencia, un acumulado tremendo, ¿no? Para llegar y mirar cómo le surgió a usted la idea, seguramente desde niño, con su capacidad, para meterse en este cuento de arreglar tantos aparatos, que no es nada fácil, Francisco. Por supuesto, sí señor. Yo me acuerdo cuando era niño, en la edad de unos 8 años, que en esa época no existía ni radio, ni televisión, ni emisoras, ni existía nada de eso. Solamente me acuerdo que una telefonía que era solamente por vía alambre, que se manejaba por la clave de Morse, que no sé, algunos humanos sabrán qué es la clave de Morse, que ese era un sistema de punto y raya. En esa época, de por ahí del año 55 aproximadamente, hubo un programa del gobierno nacional que se llamaba Escuelas Radiofónicas, para enseñar a la gente a leer y a escribir en el campo, donde no había civilización de ninguna clase. Entonces, en esa época, por una vereda mandaban un radio por la caja agraria y mandaban una profesora que apenas, a duras penas, sabía por ahí segundo de primaria. En esa época era una prima mía. Entonces me llamó la atención de ir a ver qué se aprendía allá en esa escuela radiofónica. Y fue la sorpresa que allá lo enseñaban a uno a leer, a escribir, le enseñaban la matemática elemental, lo que se llamábamos las 4 operaciones. Y ahí en eso miré yo que ese radio daba voces sin nadie manejarle nada. Era, bueno, pues hasta ahora sabemos que eso era desde Bogotá, Cali, Magangueo o Sutatensa, donde venían 4 emisoras que se llamaban Radio Sutatensa. Entonces me empezó a llamar la atención de cómo era esa cuestión de que esos aparatos conversaran y enseñaran tanta cosa tan bonita que nosotros aprendimos. Entonces empecé yo desbarataba hasta un reloj, desbarataba hasta una escopeta, desbarataba lo que encontraba yo en la casa para ver, investigando alguna cosa. Y después ya, con el tiempo más posteriormente, pude tener la posibilidad de hacer unos cursos en Sogamoso, en una escuela que se llamaba el SENA, la Industrial de Boyacá. Eso era patrocinado por Cemento de Boyacá y Acerías Paz de Río. Había una ingeniería supremamente potente, muy maravillosa, que lo enseñaban a uno
todo lo elemental y lo básico de la electricidad comercial, lo que llamamos los contadores, los bombillos, los tomacorrientes, el alumbrado fluorescente, lo que tenemos en todo local, en cualquier negocio. Entonces, ahí empecé yo a ponerme, como se llama, las pilas, a ponerme a interesar a todo eso. Después hice unos cursos en Estados Unidos por una escuela que se llamaba Escuela Hemphill, se llamaba eso, se llamaba Hemphill School. ¿Quién era el dirigente de esa escuela? El director de esa escuela era un señor Ralph Hemphill, que eso sí no se me olvidará nunca porque fue mi profesor y mi maestro, señor Ralph Hemphill. Entonces ellos tenían una empresa supremamente potente, muy maravillosa, que enseñaban en todo rincón del mundo, no importa que fuera la ladera, la peña, el peñasco, bueno, donde fuera, lo importante era que llegara, aunque fuera un burro, una canoa o cualquier medio de transporte, para que le llevaran a uno la correspondencia. Ellos le mandaban unos libros, folletos y una cantidad de cositas para uno estudiar, y a uno le enseñaban desde leer y escribir y matemática en adelante, porque si a uno se le quedaba algo difícil, le enseñaban. Entonces todo eso fue muy maravilloso, me llamó mucho la atención. Entonces, Bueno, por eso, y obtuvo su diploma. claro, sí, Diploma de Hemphill School. yo tengo acá el título precisamente que me dieron en el año 75, ya haber terminado Su diploma, sí, que lo estamos señalando para la sí. audiencia. Ahora, Exacto. muy importante para los niños y jóvenes, esa metodología utilizada. Ustedes les enviaban unos módulos, ¿no? Y tenían que llenarlos y Estudiar y regresarlos. llenarlos, sí. Estudiar y regresarlos. Pero Exacto. ahora, don Francisco, ¿cómo hacían la práctica? Eso era supremamente maravilloso porque a uno le ponían un poco de tareas escritas y le mandaban a uno aparatos para que los diseñara, los cosianfirara ahí, y uno hacía sus trabajos, sus tareas y llenaba esos formularios y lo mandaba, y de los errores que encontraban, entonces le repetían a uno otra enseñanza, teniendo en cuenta, es que usted no entendió esto porque no tuvo en cuenta no sé qué, no entendió porque no encontró tal nota muy fácil, pero no se preocupe, mire, ponga en práctica aquí así, estudie más de nuevo esto, póngase a practicar por aquí, y eso era fácil, volvió a uno a repetir y listo. Sí, y se fue especializando en qué línea, en radios, en televisores. La primera cosita que tuvimos a la mano en esa época es que empezaron a llegar unos radios que se llamaban radios de tubos. Eran unas válvulas de vidrio que se llamaba al vacío. Entonces en eso se hicieron los primeros trabajos. Ahí se trabajó con esa vaina de resistencias, condensadores, filtros, unos vainas que llamaban rectificadores de silicón, rectificadores de selenio. Era el material de esa época. Y bueno, y tenía mucho trabajo porque la gente, eran los radios con los cuales se escuchaban pues las noticias de Bogotá, principalmente de las capitales, no tanto del mundo, era más regional. Sí, lo regional, porque todavía no había mucha industria mundial. Sí, eso eran unos radios que se dañaban porque la gente, como eran unos aparatos de tubos de vidrio, eran muy frágiles, para cualquier golpecito los rompía, entonces un tubo se rompía, había que reemplazarlo, entonces era muy popular tener que buscarlo. Nos tocaba recurrir a Bogotá, y allá en Bogotá ya empezaron a haber unos almacenes donde nos suministraban ese material, esos repuestos, y eso era barato. Y uno le tocaba así hacer el viaje a Bogotá y traía el materialito y suplía a uno las necesidades, eso era muy maravilloso. Y eso comenzó aquí a montar su taller en Moniquirá. Sí, yo aquí comencé el taller en la casa de don Anceno Garcés en el año 76, en el 76. Yo terminé el curso de la escuela en Estados Unidos en el 75. Me retiré de la policía y me dediqué a este oficio, y en el año 76 puse el taller de don Anceno Garcés en la cabecera del Parque, Santander. Y ahí empecé el trabajito, y ahí empezó a llegar cositas y empezó a ser bonito. En esa época yo estaba recién casado, tenía mis niños recién nacidos, y eso nos dio para comer, para estudiar los niños, para salir adelante. Y hoy tengo 3 hijos profesionales ellos fueron profesionales con esto de soldar cables. Sí, es decir, con su disciplina, con su entrega, además que para trabajar esto se necesita como mucha paciencia, ¿no? Mucha eso se llama vocación. detalle, vocación. Se llama vocación. La palabra vocación
es absolutamente infinito para todas las cosas que existen en el mundo. Usted tiene vocación para carpintero, no sirve sino para carpintero. Usted no tiene vocación sino para chofer, sirve para chofer. Usted no tiene vocación sino para agricultor, sirve para agricultor. Y nosotros, a mí Dios me concedió esa gracia de tener la vocación para reparar cachivaches electrónicos y en eso nos defendemos. Sí, en eso se especializó, porque es que además, don Francisco, por ejemplo, un científico, un psicólogo, Howard Gardner, profesor de la Universidad Harvard de Estados Unidos, habla de las inteligencias múltiples, ¿no? Porque a veces la gente cree que uno solamente tiene una inteligencia o que no domina las matemáticas o el inglés, pero se tiene inteligencia múltiple. ¿En qué sentido? Dependiendo de su aspecto biológico, de su desarrollo personal y del cultural e histórico. Y dentro de esas inteligencias, unos tienen una habilidad manual y una capacidad, digamos, de detectar las cosas más mínimas para solucionarlas con mucha creatividad. Claro, efectivamente sí. Sí, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, porque yo también fui agricultor, a mí me gustó mucho eso y me fue muy bien. Y allí en la casa donde yo vivo tengo un terrenito, es un lotecito de 45 metros y allá manejo mucha planta, mucha vegetación y manejo hasta gallinas, manejo todo eso me encanta. Y cuando salgo del trabajo aquí por la tarde me voy a cambiar el oficio de acá por la terapia de la casa, y eso es un encanto, que allá va uno y se distrae, cambia de la mentalidad de aquí de la tarea del oficio, y allá en la casa se producen las hierbitas aromáticas, se producen los huevitos de las gallinas, hay una cantidad de cositas que le llenan a uno el espíritu de absoluta vida. Bueno, esa es la entrevista que estamos desarrollando con don Francisco Correa Mojica en Diálogos La Cumbre Televisión. Vamos a hacer una segunda pausa y ya continuamos. Continuamos con Diálogos La Cumbre Televisión. En esta entrevista conversatorio sobre la historia de vida de don Francisco Correa Mojica, que hace cerca de 40 años, hemos comentado, llegó a Moniquirá y se amañó en esta tierra. ¿Qué fue lo que le gustó tanto de Moniquirá, don Francisco? En esa época, en el año 76 que yo llegué acá, llegué aquí como policía. Y en esa época me encontré con unos compañeros supremamente amables, queridos, muy amables, que patrullábamos el pueblo y nos empezamos a conocer con la ciudadanía. Entonces el compañero se ponía a hacer propaganda con los compañeros: mire, el señor sabe arreglar aparatos, cuando se les ofrezca algún arreglo y alguna cosita, él se los arregla, y él, pues imagínense, como es mi amigo, mi compañero, no le va a cobrar muy caro. Entonces así comenzó el hombre a hacerme como esa publicidad en la policía, ahí nosotros patrullando, y así con la gente íbamos hablando, y cómo me llamó la atención que la gente era como muy querida, como muy amable, como muy espontánea. Me llamó la atención la idiosincrasia, llamaríamos, del pueblo. Entonces dije yo, pues me voy a retirar y me voy a poner mi propio taller y me voy a dedicar a ello, y así fue que ocurrió. Bueno, ¿y qué recuerda entonces de Moniquirá? La plaza de mercado era acá en el Parque Santander. Sí, aquí en el Parque Santander, y yo tenía el taller ahí como a 20 metros arribita, por donde llama la calle de las Famas. Ajá. Ahí puramente al pie. Entonces vivíamos con mi esposa al puro frente del taller, entonces estábamos ahí familiarizados aquí en el puro centro, y ahí empezamos a trabajar, y iba a traer material, iba a Bogotá y traía mi materialito, y me empezó a ir bien, ahí empezamos a echar para adelante, como se dice. Bueno, ¿y qué más recuerda de algunas actividades propias de esas épocas, cuando llega a Moniquirá, que le llamaron la atención? Si las fiestas del pueblo, si los eventos deportivos, ¿qué recuerda que para destacarlo? Bueno, eventos deportivos sí, claro, porque eso generalmente en los colegios siempre han promovido eventos, llámense intercolegiales o intermunicipales con otros pueblos, Barbosa o así, Togüí o Santana, así, o a nivel de Boyacá, otros pueblos también. En esa época se promovían mucho los eventos deportivos, más que todo el fútbol, era más que lo que se movía en esa época. Muy bien, bueno, eso de un recordatorio de la ciudad que tanto le gustó y se amañó en esta tierra dulce de Colombia. Pero volvemos nuevamente acá al taller, ya en otro espacio, para que nos cuente, bueno, las cosas se aprenden, la tecnología va evolucionando,
hay que actualizarse. ¿Cómo ha sido esa disposición para conocer los nuevos aparatos? Porque antiguamente un televisor era como muy abultado, de tubos, ¿no es cierto? Muy pesados, ahora son televisores planos, ¿no? Y sigue arreglando este tipo de televisores y llegan todavía televisores anteriores. Sí, en esa época, cuando empezamos en lo que ya habíamos mencionado con la cuestión de los tales tubos y que no había comunicaciones, sino que no existían aparatos, bueno, empezaron a llegar ya las cositas, empezaron a llegar los radios. En la primera época, que ya en unos 2, 3 años después, como la evolución ha sido tan avanzada y tan rápida, empezaron a llegar ya radios ya livianos, muy pequeños, de por ahí de 20, 30 centímetros de longitud, diámetro, y eran ya más modernos, que se llamaban transistorizados. Eso se llamaba un transistor de germanio, que era absolutamente japonés. Eso no venía de ninguna otra parte del mundo, porque eran los únicos que los fabricaban. Ya tenían su especialidad para eso, no sé por qué, porque eso no existía ni americano, ni holandés, ni alemán, nada, era solamente japonés. Se llaman transistores de germanio. Después, a los poquitos días, ya empezó a evolucionar el transistor de silicio, de silicón, que ya empezó a ser más pequeño, más miniatura. Entonces, la evolución en la vida ha tenido esa característica de cada día más, todo más miniaturizado. Bueno, después de ese transistor de germanio, de silicio, silicón, ya empezaron a llegar los integrados, ya eran unos elementos más chip, absolutamente pequeños, que eran los mismos transistores y las mismas resistencias, pero más miniaturizados, supremamente ya microscópicos. Y ya venían en diferentísimos tamaños, por ahí desde 2, 3 milímetros de espesor, hasta se han conocido hasta 20, 30 milímetros, que son 2, 3 centímetros de espesor. Y después ya empezó, ya por ahí para el año 75, 80, ya empezaron a llegar los televisores, aquí en Moniquirá, los televisores a color, que ya eso era ya más sofisticado, eso era ya la admiración de la vida, porque ya mirar un televisor con color para mirarle la ropa a la gente, el rostro de las personas, era una admiración. Entonces ya para esa época nos tocó ir especializando un poco más a Bogotá para esas tecnologías, y nos tocó recurrir a mucho libro, mucho folleto, mucha cartilla, mucho papel, que existían unas empresas que se llamaban videoplanos. Ajá. Es lo mismo que ver el plano de una construcción de una casa, sino que ya no es con paredes, baños y clósetes, sino ya son cosas eléctricas, pero es el mismo principio, los tales planos. Y nos tocó aprender toda esa cosa para podernos defender en el oficio. Y así fuimos evolucionando. Hoy en día ya, no sé si me puedan permitir mostrar algo de lo que estamos en la época del momento. Sí, vamos a mirarlo en algún momento. Bueno. Y bueno, dentro de todo ese tránsito, ¿no es cierto?, esa experiencia acumulada suya, siempre ha tenido como éxito en los arreglos, a veces se presentan dificultades, es decir, como se dice, algunos chicharroncitos, sí, claro, difíciles de abordar, ¿no es cierto? Sí, el éxito está en cuando se puede ejecutar una obra, uno puede cobrar y uno tiene el sustento para el pan de cada día. Pero claro, existen también, como en toda profesión, no existe la primera profesión perfecta de que el maestro sea invicto, no. Eso existen los casos que son bien difíciles, a veces imposibles, a veces se vara uno por un material y no se consigue, entonces no puede uno ejecutar la obra, quiere decir que no se arregló el aparato, entonces uno queda mal con la gente que dice, no se pudo, entonces ese señor le quedó grande, así de sencillo. Bueno, pero eso porque yo me acuerdo que no existe médico que no se le mueran los pacientes, no existe abogado que no pierda un pleito, así en todo oficio ocurre eso. Sí, y en este, digamos, este oficio, en esta disciplina, digamos, que es más técnica, que no es nada fácil, ¿no? Sobre todo atender clientes, que cada uno viene con su forma de exigir, ¿no? Unos con amabilidad, otros porque no quedó la cosa como muy bien hacer unos reclamos, pero el técnico tiene que mirar cómo le da salida a esa problemática, y he entendido que usted es una persona muy curiosa, porque aquí sus clientes son solamente de Moniquirá. No, eso nosotros tenemos clientela de todos los alrededores, hasta de Bogotá, gente que viven en Bogotá y son de acá, de allá se traen el aparato a mandar a arreglar aquí donde su conocido. Viven en Tunja y se traen el aparato a mandarlo a arreglar aquí donde su conocido. De todos los pueblos circunvecinos, Vélez, Barbosa, Puente Nacional, Santana, Togüí, de toda esa parte vienen. Entonces,
gente que ya lo conoce a uno y viven por allá, entonces se vienen y traen a los vecinos, a los que no nos conocen, entonces los traen, nosotros llamamos, los traen de la ruana, los agarran de la ruana y los traen en su propio carro o como sea, pero aquí los traen, mire que le traigo aquí a mi amigo que se le dio tal cosa y como usted me ha arreglado a mí, entonces yo lo traje a él para que le sirva a él también. Sí, ahora, una anécdota que usted me estuvo comentando fuera de micrófonos es de un paisano veleño que estaba buscando el arreglo de un teléfono, ¿no? Y no encontraba en ninguna parte. Alguien le dijo, no, en Moniquiraya, donde el señor Correa, vayan, que seguramente él sí le va a tener la solución. ¿Qué pasó en ese caso? Sí, nosotros en Vélez no teníamos conocencia ni clientela absolutamente de nada, entonces a un señor de la gente que llama uno pudiente y profesional, a algún amigo que vino de Estados Unidos le trajo de regalo un teléfono americano, un teléfono superante fino, y entonces tuvo alguna fallita por ahí, bueno, no sé qué cosa, y entonces allá en Vélez no encontró quien se le hiciera la reparación, entonces ahí vino para Barbosa, y él con, no, yo tengo que mandarle a mi teléfono que cómo lo voy a perder, y a mí me encantan mucho mis recuerdos, no sé qué, bueno, la curiosidad. Entonces en Barbosa tampoco nadie le pudo hacer el favor de configurarlo. Entonces alguien de nuestra conocencia de aquí de Moniquirá, que vivían en Barbosa, alguien dijo, oiga, pero en Moniquirá hay un señor, hay una familia, unos señores Correas, que esa gente pues han hecho muchas cositas que son dignas de tenerlas en cuenta. ¿Por qué no va allá a ver cómo le va? De pronto, ¿qué tal que allá de pronto le puedan solucionar algo? ¿Y cómo va a ser tan posible que el señor se viene buscando aquí que donde era un señor Tales Correa, que no sé qué, y llegó aquí, bueno, que decía, ¿aquí donde Correa? Sí, señor, a la orden. Estaba yo aquí solo, no estaba mi hijo. Entonces, mire, que es que este teléfono empezó con el cuento, que me lo regalaron, que es que lo quiero mucho, que porque me lo trajeron de Estados Unidos, es el mejor amigo que tengo y tal, que es que yo no lo quiero perder porque es se llama valor sentimental. Así se le dice a las cosas. Entonces dije, bueno, voy a ver qué pasó. Me puse a revisar a ver qué pasaba, encontré que era el problema y entonces le dije, mire señor, esto es posible que yo se lo puedo arreglar, pero me hace el favor y me acepta que yo le haga una adaptación, porque repuestos americanos ¿de dónde voy a sacar? Eso es absolutamente, decimos, imposible. Pero yo puedo hacerle una adaptación y yo le prometo que eso le va a funcionar. Dijo, bueno, eso no importa, hágale el remiendo que se necesite, lo importante es que me lo salve porque yo mi valor sentimental no lo puedo perder. Y listo, el señor se esperó aquí una hora, 2 horas, algo así, echamos cháchara, bueno, arreglamos el país a todo lo que nos alcanzó la labia, y yo hágale el remiendito, y cuando estuvo el remiendo, en esa época todavía existían los teléfonos de línea, Ajá. ¿no? De disco, toda la cuestión, y le puse el aparato, mire, haga una llamada donde quiera, si quiere a su familia, y pide el favor que le llamen aquí al número que yo tengo aquí en mi local, para que usted conteste y miramos para ver si funcionó. Claro, el señor hizo la llamada a Vélez, allá a la familia, haga mejor y me devuelve la llamada aquí al número y le devolvieron la llamada, el hombre contestó. Bueno, ese señor quedó pero inundado de la felicidad de que Dios le concedió recuperar su aparatico. Bueno, ¿qué pasó con eso? Esa no es la ganancia. La ganancia es que el señor, después de que se fue con su teléfono para Vélez, allá fue y regó el cuento. En cuanto hubo allá a la alcaldía, juzgados, oficinas, comercio, mire que si lo que se les ofrezca vayan a Moniquirá, allá un señor tal, Sigue. un señor tal, él allá pues, él tiene mucha paciencia y de pronto él puede hacer la cosa. Y sí, empezó a traerme gente, que equipos de sonido, que televisores, que radios, que, bueno, lo que pase se ocurría. Y sí, y fuimos tan de buenas que casi por lo general el 100% de gente que venía se les podía ejecutar la obra y se iban contentos. Entonces eso fue una gran cosa para nosotros, porque pues, es muy bonito que la gente lo conoce a uno y Ahora, siempre hablan de ese bien. Porque, don Francisco, es que ya este tipo de talleres, digamos, poco existen. Por allá en los Estados Unidos, en los países desarrollados, todas estas clases de aparatos, una vez se dañan, van... Los botan al mar. Al mar, a la basura, no, a contaminar el mundo, ¿no? Mientras que en nuestros países la gente aprecia y busca la forma de mantenerlos y de solucionarlos. Muy bien, esa es una anécdota supremamente interesante que da fe precisamente del prestigio que ha adquirido don Francisco aquí con su taller ya por más de 4 décadas. Vamos a hacer una tercera pauta en Diálogo La Cumbre y ya continuamos.
Continuamos el diálogo de la Cumbre Televisión. Bueno, este programa esperamos que sea muy apreciado por toda la audiencia. Vamos a pedirle a don Francisco que en su taller, sobre todo pensando en los niños, pensando en los jóvenes, pensando en alguna población que a veces no tiene acceso a observar, a apreciar todo el trabajo que usted realiza con la cantidad de detalles, la cantidad de aparatos que se encuentran aquí en su taller. ¿Podrían hablarnos de algunos de ellos? Hagamos un recorrido por su taller, don Francisco. Bueno, aquí los aparatos que existen para reparar esos, empezando desde radios, equipos de sonido, nos gusta mucho trabajar en la televisión, todos los televisores que son modernos, último modelo, no le puedo mencionar tanto nombre porque todo el mundo ya los conoce cómo son, pero aquí se reparan y de pronto en un momentico les puedo mostrar cómo consiste la reparación de ellos. Vamos siguiendo allá, por ejemplo, esta vitrina que está acá. ¿Qué encontramos acá en esa vitrina? Bueno, esta vitrina tiene aquí, en esta parte se llaman yugos, es para los televisores antiguos, los que tenemos aquí en el piso. Esta sección es la parte de los sintonizadores y la parte de los adaptadores, aquí la parte de los playbacks, aquí la parte de los micrófonos, que estos son herramientas para reparar los aparatos. Y aquí en este panelcito, este gavetero es donde están todos los repuestos en miniatura, lo que es todo cosa pequeña, que es, si ponemos aquí, hay unas muestricas. Estos son los integrados que se funcionan hoy en día para los televisores grandes que llamamos de cola. Son las memorias o chip o tienen muchos nombres según ¿Y eso tiene algún nombre especial, alguna marca? Se llama integrados. Estos generalmente traen alguna marca de fábrica, pero entonces para uno reparar no tiene en cuenta la marca, sino el número para el oficio, porque en esta vida todo es matemática. A mí me llama mucho la atención de que todo es matemática, llámese cuerpo, longitud, espesor, lo que se hace en matemática. Entonces, sí, eso va numerado. Numeral, la referencia. Sí, eso sí, referencia. Pero todos estos cables que hay ahí, ¿para qué los utilizamos? Esos cochambritos que parecen basura, ajá, se utilizan a todo instante de la vida, porque a toda persona se le revienta aquí, se le revienta allí, se pudre aquí, hay que estarle refaccionando, recambiando y así. Bueno, y aquí tenemos unos repuestos. Esos ya son más los adaptadores para los computadores, esos son los adaptadores. Entonces son adaptadores para los computadores. Bueno, vamos hacia allá, recorriendo por acá. Miren, el piso ya no hay espacio de la cantidad de elementos que tenemos acá. Son los computadores, este sector de acá son los computadores. Ese trabajo es el que se desempeña mi hijo, que es el ingeniero Harvey Correa. Ajá. Y acá está en esta parte el laboratorio que maneja mi hijo. Esta es la torre Master, se llama Torre Master porque es la con la que repara mi hijo todos los computadores, con este monitor y acá con este es el teclado inalámbrico, eso no lleva, como este no lleva ningún cable, uno lo puede mover para donde uno quiera y con este ratoncito es que maneja él. Y este es el laboratorio del tablero, este tablero es para ambos, aquí manejamos la herramienta para ambos, llámese para los radios, televisores o lo que sea, eso está ahí. Todos los voltímetros, este se llama un voltímetro digital de alta gama que es supremamente sofisticado, este sí es análogo, que eso es barato, a los trabajos más rústicos. Bueno, ¿en algún momento ha pensado, por ejemplo, que viniera un grupo de niños acá para hacerles como un taller, ¿no es cierto? Como una explicación. Nosotros aquí siempre, por lo general, todos los años con los colegios tenemos algo chistoso. Viene mucho niño a buscar tareas. Y resulta que se van con la sorpresa porque aquí les enseñamos muchas cosas, les ponemos práctica, les decimos cómo se llaman las cosas y se las enseñamos a armar. Nosotros les hacemos los diseños, le armamos las cosas y les decimos cómo se llama. Entonces los niños se van encantados de la vida porque digo, vea, estos señores sí son profesores y en cambio en el colegio no nos enseñan nada. Me da pena decirlo y puede ser hasta pecado, pero es una simple realidad. Bueno, pero digamos hay una serie de programas a nivel de las instituciones escolares, proyectos, por ejemplo. Un proyecto que se ha venido llamando Aprender de la Ciudad. Es decir, que a veces los niños hay que sacarlos del aula escolar, a que conozcan la ciudad, a que vayan mirando a ver qué talleres existen, qué panaderías, qué droguerías, qué iglesias, qué consultorios, plazas de mercado, cuáles son las industrias. Todo eso es muy almacenes, de toda clase, sí, porque ahí se aprende más. Y lo que usted acaba de comentar es maravilloso, que con su experiencia
¿no? Le comparta a los niños su saber, en el sentido de que y ellos se van pues contentos y emocionados porque tomaron una clase, digamos, en directo. Una clase profesional, porque nosotros aquí les hemos enseñado a hacer máquinas de transporte o máquinas, por ejemplo, como ascensores, que un ascensor tiene un elemento con un switchecito que yo aquí se los enseño a diseñar y un motor que usted prende el motorcito, sube el ascensor y lo para en el piso que quiera, con un switchecito. Para en el piso que quiera y cuando lo quiere lo vuelve y lo arranca hacia arriba y cuando lo quiere lo regresa otra vez hacia abajo y cuando lo quiere lo para en la mitad y lo baja hasta el piso así. Entonces se van encantados de la vida porque es un elemento muy elemental y barato. Sí, claro. Ahora, usted ha escuchado seguramente las ferias científicas que se dan en todos los países del mundo, ¿no? Y las ferias también escolares que se hacen donde los estudiantes una vez toman los elementos teóricos, los llevan a la práctica y entran a explicar y hacer pequeños manualidades y aparatos, ¿no? Eléctricos y que los ponen en funcionamiento. Sí, claro. Para llegar a algo ya que es muy moderno que se llama la robótica, por ejemplo. Eso va uno practicando poco a poco, sí. Aquí se han hecho muchos trabajitos para los niños de los colegios, muchos trabajitos de diferentísimas clases. Yo aquí vendo los materiales, vendo motorcitos, vendo LED, vendo poleas, vendo una cantidad de cosas. Les enseño a armar los switches, les enseño a armar los circuitos y a los niños se van encantados de la vida. Y ya en esas ferias de la ciencia que hacen aquí desde los colegios, cada niño lleva un trabajo distinto, cada uno lleva un trabajo diferente. Allá ellos nunca pueden decir esto lo compré o lo hice en tal parte, no es que esto lo hice yo, porque ellos saben que uno Claro. le enseña lo hice. Pues sale entonces de este conversatorio la idea de fomentar las ferias de la ciencia intercolegial. Se llama Feria de la Ciencia y la Tecnología. De la ciencia y la tecnología. Exacto. Supremamente importante, porque a veces como que todo se convierte en lo que se llama sola teoría, ¿no? Solo aspecto académico, pero siempre hay que pensar en la relación teoría-práctica. En la práctica. La relación teoría-práctica para la innovación. Es mucho más valioso en la vida, es la práctica, porque hay veces es más inteligente una persona que aprende a echar asadón con un asadón y no que una persona le dice, mire, un asadón tiene un cabo de palo y tiene un hierro que es un garabato y esto es aquí así. Esa teoría para echar asadón no sirve para nada. Mientras si no coge el asadón y agarre usted la mate maíz y vaya a echar, no se sabe. Y en esto pasa igual. Yo me acuerdo que cuando estuve practicando los cursos que yo hice en Estados Unidos, había un amigo en Tunja que era chofer y él le gustaba mucho este oficio de la técnica, de la cuestión, y sacábamos las noches practicando allá cosas y aquí el hombre me enseñaba y nos trasnochábamos, nosotros alistábamos las oncecitas para por la noche y nos trasnochábamos ahí fregando con los fierros y hágala aquí, hágala allí, y el hombre me enseñaba esto que dice aquí en este libro es esta cosa, entonces él me los mostraba físicamente. Ajá. Me lo mostraba físicamente, entonces aquí así, esto se llama aquí así, entonces así aprendemos, pero una cosa más. Y aquí, cuando vienen los niños del colegio, entonces yo les enseño igual. Mire, esto se llama tal. Y hay veces que hay niños que compran cosas en ferreterías, en otras partes, compran algo y van a armar y nadie les ha enseñado. Entonces llegan aquí, mire, señor tal, mire que yo necesito armar esta cuestión y yo no sé cómo se arma. Le dije, pero señor, yo vendo aquí los elementos, ¿por qué los compraron en otra parte y viene aquí que yo les enseño a armar? Pues vengan y me compran a mí y yo les enseño a armar y les regalo hasta el cable, el material, alguna bobada, les regalo para complementar y ese es un encanto. Bueno, de toda esa relación, de pronto alguno de estos niños, jóvenes o muchachos que le ha aprendido algunas cosas, también se ha inclinado por esta profesión y que sepa, ha montado algún taller aquí o en algún pueblo vecino. Eso sí no me acuerdo, porque casi por lo general el niño que va creciendo arrancan es para Bogotá, para la ciudad, y por allá es donde van a hacer sus experiencias o sus capacitaciones superiores, entonces no, así aquí en Moniquirá no se ha visto. Pero sí, tuve unos muchachos, un señor Rodríguez, por allá en la vereda de Papayal, que él le gustó mucho, y le gustó mucho. Otro muchacho, un muchacho Ávila, Ángel Ávila, que también estuvimos aquí un poco de tiempo y él le encantó mucho y él le gusta mucho jugar pero él molesta es con música, con sonido, así con cosas de rumba. Sí. Sí. Bueno, muy bien, esta es una conversación supremamente interesante con don Francisco Correa Mojica, que nos ha contado toda su experiencia de vida alrededor de colaborarle a la gente para que nunca queden sin señal en un televisor, sin su radio con arreglos, sin sus teléfonos, la telefonía, y además ya con su hijo
los niveles más elevados de la internet, de tecnología un poco más desarrollada. Pero lo que hemos apreciado es que lo hace con mucha alegría, ¿no? Siempre aquí saludando a la clientela, ¿no? Haciendo unos conversatorios muy interesantes para que ellos difundan precisamente en los pueblos vecinos que aquí existe el Taller Correa en Moniquirá de tecnología, técnica y tecnología en aparatos de radio, televisión e internet. Vamos a hacer una cuarta pausa y ya continuamos en Diálogo La Cumbre de Televisión. Continuamos con Diálogo La Cumbre Televisión en esta última parte del programa, con don Francisco, técnico en radios, televisión y otra cantidad de aparatos y sonido. Nos quiere precisamente dar a conocer, explicarnos, por ejemplo, estas, ¿cómo se llaman estos aparaticos que están acá? Que quisiera indicarnos cuál es su uso. Estos se llaman las entrañas de un televisor, se llaman tarjetas o plaquetas. Tienen otros nombres científicos, pero no nos ponemos a eso. Entonces, hay televisores que traen una sola así como esta. Hay televisores que traen dos así. Por ejemplo, este que tenemos a la mano tiene estas dos. Hay otros televisores que traen una más pequeña como esta. Entonces, según el tamaño del televisor viene digerido la situación. Ahí es donde se hace toda la operación del televisor. Bueno, y para efecto de la pantalla, entonces ya se maneja con este sistema de acá. Esta es la luz de una pantalla. La luz. Aquí va variado para una cantidad de cositas. Esos aparaticos se llaman LED o bombillos emisores de luz. ¿Y dónde van ubicados en el televisor? Eso van extendidos por la parte interna así. Sí. Eso van extendidos así. Ajá. Y lleva 4 láminas o 3 láminas de unas plaquetas que no dejan pasar la luz puramente al frente del televisor, sino que la reflejan y se llaman homogeneidad. Ajá. La palabra homogeneidad quiere decir que transmiten varios bombillos, pero al frente no vemos un solo bombillo, no vemos homogéneo, ¿cierto? Todo homogéneo. Sí, sí. Que se compacta. Ajá, entonces ese es el principio de estos aparatos. El problema es que para cambiar estos elementos sí es un poquito complejo, es un poquito bastante delicado, bastante complejo. Ahora, antiguamente los televisores tenían tubos. A ver, los televisores antiguos de estos, permítame que si me puede ver, está la cara de esos de abajo, de esos de allá, esos rostros. Esos televisores antiguos traían un solo bombillo. Eso se llamaba emisión termiónica. Ajá. Era una cosa que se llamaba filamento en un elemento que se llamaba cátodo. Entonces el filamento era el bombillito que calentaba el cátodo, y el cátodo se calentaba, y al calentarse transmitía lo que se llamaban los iones o electrónicos para la pantalla. Entonces esos televisores antiguos trabajaban, que tenían una frecuencia de que en un sentido horizontal trabajaba 15.700 ciclos horizontalmente, así, y en la parte vertical trabajaba a 630 ciclos. Ajá. Entonces eso se complementaba con este aparatico. Ese era lo de esa época, lo de los antiguos. Ahí vamos a complementar las chácharas. Este aparatico era el que manejaba ese, se llamaba barrido. Estas dos bobinas manejaban la parte horizontal y estas dos la parte vertical. Entonces esta horizontal era 15.700 ciclos y esta a 630 ciclos. Bueno, y eso fue reemplazado por estas Eso ya fue reemplazado, láminas. Esto salió a volar porque esto, como la pantalla era de bastante cola, entonces eso ya se acabó, se sustituyó, y ahora ya lo vemos esto, que eso ya es en centímetros. Bueno, muy bien. Don Francisco, estamos concluyendo este programa Diálogo La Cumbre Televisión con el agradecimiento. Ahora, pero expresemos un mensaje para los niños, para los jóvenes que han visto este programa, con alguna invitación que usted quiera hacerles para que se inclinen de pronto por esta disciplina, ¿no?, que comenzó haciéndose allí en Sogamoso, en el SENA,
y en el Instituto Técnico apoyado por Acerías Paz del Río, que se extendió tanto el SENA en todo el país, ¿no? Es como una gran universidad, y otros que arrancan por acá terminan también siendo ingenieros, ¿no? Sí, claro. Ingenieros y tecnólogos en esta materia ya, que se meten más al saber cómo es el origen de una señal, el sonido, y otros cómo hay que arreglar toda esta serie de aparatos. ¿Cuál sería el mensaje para los jóvenes, niños y que las personas que ven este programa? Algo que sería encantador es que los padres de familia, familiares, vecinos, amigos, no sé qué, cómo se llaman los que manejan los niños, los profesores en las escuelas, colegios y todas, les enseñaran por favor la parte más elemental de la electricidad. La parte elemental de la electricidad es cómo cambiarle enchufle a la licuadora, al radio, al mismo televisor, por favor, que eso es lo más elemental. Coger el cuchillo de la cocina y destapar una clavija que permita, y le voy a enseñar una cosa muy sencilla aquí. El cable de una licuadora lleva esta clavija, el televisor lleva esa clavija, el radio, todo el elemento de la cocina, la brilladora, todo lleva esa clavija. ¿Por qué no les enseñamos a los niños que con el cuchillo de la cocina destapemos esta clavija y le demos vueltica al cable ahí y empezamos a cambiar? Mamita, yo le arreglo la licuadora porque se dañó el enchufle. Van a la tienda y la compra vale 500 pesos o 1000 pesos, la compran, y el niño allí en la casa, mamita, yo le arreglo la licuadora. Mamita, yo le arreglo el televisor, que esto se daña muy a menudo, muy frecuentemente. Y a partir de ahí, entonces, podemos cambiar un cable de estos. El cable. Que es que no es la clavija, sino que fue que el cable aquí, donde entra el aparato, de tanto jala que jala para allá, se trueza acá, se corta acá. Entonces, ¿por qué el niño no le hemos enseñado en el colegio, en la escuelita donde estemos, el papá, la mamita, les enseñamos a cambiar el cablecito de la licuadora, el cablecito del televisor, porque esto se daña mucho acá? El niño destapa el aparatico, mira cómo está conectado allá, y si hay necesidad, se corta esto. Vamos a hacer una pruebita aquí, muy rapidita, guarda, verá cómo se enseña a un niño. Mire, se corta esto aquí así, sea allá o sea la parte de acá, se raja esto acá un poquitico, y así le enseña uno al niño. Mira, no importa que no tengamos la herramienta, pero yo le explico por qué. Eso puede hacer el niño en la casa, esto. Bueno, vamos a cambiar esa clavijita, pero corriendo, y nos ganamos aquí el cariño del hijo, porque la mamita dice, ay, vea mi niño tan inteligente, mi chinito. Y me da mucha tristeza, me da mucho pesar que nosotros criamos los niños y los sacamos universitarios, doctores. Y a mí me llamó mucho la atención hace unos poquitos días que un vecino aquí muy amigo, le llegó el hijo que era ingeniero de sistemas de Bogotá a pasar un puente de vacacioncitas. Y entonces la mamá tenía la licuadora dañada así por esto, sí, porque la mamá nos iba a poner a esto. Entonces llegó la mamá y dijo, ay, mi hijito, papito, ya que llegó mi hijito, acá mejor me arregla la licuadora porque es que mire, se dañó y me tocó ir a comprar otra. El ingeniero en sistemas. Y el chinito, ya de unos 20 y tantos años, mire cómo queda, así. Ahí quedó ya apretado, mire, ahí quedó listo. El ingeniero dijo, ay, mamá, pero es que no tengo herramientas. Dijo, no, mijito, no se preocupe, que yo soy amigo de allí del señor Correa. Le dijo a la muchacha de servicio, ¿qué necesita, mijo? Y yo le digo al señor Correa que me preste la herramienta que necesite. Mire, que el destornillador, que el alicate, que no sé qué. Vaya, mijita, le digo a la muchacha de servicio, vaya donde el señor Correa que le presten el destornillador, el alicate, esa cuestión, y que le vendan no sé qué cosa. Se vino la muchacha de servicio a comprarme los elementos acá y a llevarle herramienta, y cuando la muchacha llegó a la casa, el niño se va perdido de la casa, porque con qué vergüenza se poner a hacer eso, mire. Ahí quedó ya reemplazado el cable que está dañado, de la licuadora, del televisor o del equipo. Sí, un taller muy práctico, con el agradecimiento ahora a los niños, a los jóvenes, que hagan las cosas con cuidado, pero que desarrollen su espíritu científico, la creatividad. Eso es bueno, ¿no? Con pequeños aparatos, con pequeñas cosas, se puede llegar a ser un gran profesional. Con el agradecimiento a don Francisco Correa Mojica por haber participado en este programa de Diálogos La Cumbre Televisión, con la cámara de Ruth Reyes Castelblanco, la edición de Holman Suárez, de José Agudelo, y la dirección y presentación de Juvenal Nieves Herrera. En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad.
En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal.